Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@hotmail.com. Igual puedes ver este programa desde cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv o a través de la plataforma Magis TV. Igual quiero invitarles a que te suscribas a nuestro canal YouTube, en donde podrás ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Hoy, como toda la semana, vamos a tratar un tema bien importante, sobre todo para el área empresarial. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Tengo una pequeña empresa del área textil y he oído hablar de los beneficios de tener un sistema de gestión de compliance. Por favor, me gustaría conversar acerca de este tema tan novísimo en su programa. Héctor, gracias. Efectivamente, pues hablar de compliance, que es un término inglés que significa cumplimiento, es hablar de un área completamente novísima en Venezuela, aun cuando pues en varios países del mundo como España y Alemania se habla hace más de 10 años del sistema de gestión compliance. Venezuela pues es ahora, de hace unos años para acá, donde se inicia o se empieza a hablar acerca del tema. Es un sistema, una función pues que permite a todas las empresas conocer y detectar los riesgos por incumplimiento de obligaciones y de normativas, pues con la finalidad de evitar pérdidas económicas y pérdidas en la reputación. En definitiva, es un sistema de prevención de riesgo empresarial. El sistema de compliance o de cumplimiento no solamente abarca el área penal, porque en los últimos años siempre oímos hablar de compliance penal, es decir, de prevención en el área penal, de prevención de delitos dentro de una empresa, porque por supuesto sabemos que las consecuencias del desconocimiento de la ley penal en la empresa pues genera consecuencias nefastas, pero no solamente en el área penal, también existen compliance en el área laboral, de salud pública y en otras competencias. De este tema vamos a conversar hoy con un abogado venezolano que nos acompaña desde la ciudad de Caracas, especialista en el área de compliance y autor del primer libro que habla de compliance criminal en Venezuela. El compliance que tiene como objetivo es que todas aquellas empresas estén a tono, es decir, cada persona jurídica debe tener un sistema propio de compliance o de cumplimiento normativo de acuerdo a el área a la que se dedica. Pues si tú te dedicas al área textil, pues tú debes tener un sistema compliance que tenga todo relacionado al área textil. Si tú te dedicas al área farmacéutico, pues un sistema compliance que envuelva todo lo relacionado al área farmacéutico y así sucesivamente. Es decir, es como dice la literatura, el sistema compliance debe ser un traje a la medida de acuerdo a cada empresa para evitar entonces tener riesgos a futuro por incumplimiento de normativas, no solamente de leyes nacionales, sino también de normativas especiales a cada materia y por supuesto también de estándares internacionales relacionados con la empresa a que te dediques. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Así que, amigo empresario, amigo emprendedor, no debes perderte el programa de esta noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online desde Caracas del abogado Alejandro Rodríguez, especialista en compliance, tema del que vamos a hablar esta noche. Alejandro es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con magíster en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Granada, España, especialista en responsabilidad de la empresa y compliance por la Universidad de Salamanca, España, con estudios de Derecho Internacional Humanitario por el Centro Universitario para el Derecho Internacional Humanitario de Ginebra, Suiza, con estudios en Ciencias Criminales y Dogmática Penal
en una universidad alemana, es miembro de la Asociación Mundial de Compliance, es autor de 17 libros, entre ellos el primer libro sobre compliance publicado en Venezuela, titulado Criminal Compliance. Ha sido profesor en diversas universidades de Venezuela, podemos nombrar Católica Andrés Bello, Universidad Central, Católica del Táchira, Universidad de Margarita, Universidad del Zulia, entre otras. Así como fue profesor en la Escuela Nacional de Fiscales. Obtuvo la mención de honor del Premio de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales por su libro El tipo objetivo y su imputación jurídica penal. Por supuesto, es abogado en ejercicio y hoy nos acompaña en la noche de hoy. Bienvenido el abogado Alejandro Rodríguez a Solución Final. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí y muy agradecido con la invitación a este espacio. Sabemos, Alejandro, que eres una persona con muchísima pericia y con muchísima experiencia en el tema del cual vamos a hablar hoy. El tema de comply o cumplimiento normativo, porque como también se le conoce, es un tema bien nuevo en Venezuela, no así en el mundo entero. Entendemos que se trata pues, de establecer como un sistema para evitar riesgos. Riesgos no solamente en materia penal, sino en riesgos pues, para cumplir normativas internas de la empresa y también estándares internacionales. Pero como yo sé que este es un tema bien importante, bien controvertido, que es muy poco conocido porque hice una encuesta la semana pasada en algunos abogados amigos y ninguno sabía, o solamente uno sabía que era compliance. Quiere decir entonces que es un tema poco conocido, inclusive dentro de los abogados. Iniciamos entonces la conversación de la noche de hoy, Alejandro, definiendo qué significa compliance o cumplimiento normativo. Muy bien, sí, muchísimas gracias nuevamente. Y esta pregunta es fundamental, porque en efecto, quizá por el hecho de ser un tema todavía muy reciente en Venezuela, y como tú bien lo apuntabas, no tanto en otros lugares, por ejemplo en España, donde ya tiene pues más de 10 años hablándose bastante de esta temática. Sin embargo, pues existe todavía un desconocimiento en lo que respecta a cuál es realmente la definición del compliance. Entonces, es fundamental esta pregunta y en ese sentido, y tal como tú lo venías comentando, compliance es un conjunto de mecanismos, de medidas que se pueden tomar y se deben tomar en una empresa o en una organización para gestionar o administrar los riesgos que son inherentes a las actividades mismas que desarrolla cualquier empresa y cualquier organización. Porque efectivamente eso es algo que también forma parte del concepto, el tema Claro. de los riesgos, entendiendo que cualquier actividad va a entrañar distintos riesgos, desde Claro. riesgos de seguridad, pasando por riesgos de incumplimiento de normativas, de obligaciones legales, por ejemplo, en materia tributaria, en materia laboral, etcétera. Entonces, efectivamente, compliance, aunque se traduce, como tú decías, como cumplimiento normativo, no es tan sencillo o tan Claro. evidente como decir, bueno, cumplo con las leyes. Bueno, eso no tendría mayor novedad. Claro. Siempre hemos estado obligados a cumplir las leyes. Lo que es novedoso es que ahora se ve como algo sistemático, algo integral y un conjunto de medidas para lograr ese efectivo cumplimiento de las normas en la empresa o la organización. El compliance se aplica, o ese cumplimiento, o ese programa, o esa función, o ese sistema, como tú acabas de explicar, se aplica de la misma manera en todas las empresas, o cada empresa en particular debe tener un programa específico de acuerdo a la función que realiza. Excelente esa pregunta también, porque en efecto, algo clave para tener un sistema de gestión de compliance efectivo y adecuado es la contextualización de ese sistema de gestión de compliance, que evidentemente va a variar según la empresa o la organización de que se trate. No Okay. será, por ejemplo, el sistema de gestión de compliance de un restaurante el mismo que el de una empresa que se dedica a la construcción de Okay. inmuebles. Entonces, efectivamente, cada organización, cada empresa debe adaptar su sistema de gestión de compliance a sus realidades, a sus propios riesgos que van a ser diferentes, a su tamaño, al tipo de operaciones o actividades que realiza, etcétera. Entonces, por eso es que
se dice, me parece muy acertado esto, que los sistemas de gestión de compliance deben ser un traje a la medida, porque tiene que hacerse según cada organización o empresa. No se puede hacer un copiar y pegar, que Claro. lamentablemente me comentan, por ejemplo, colegas que tengo en España, que con el auge del compliance allá, ha habido casos donde, bueno, quizás firmas o consultoras de no tan buena calidad hacen este tipo de trabajo de copiar y pegar y por supuesto eso no sirve, no funciona porque en lugar de ser un cumplimiento real, es un cumplimiento aparente, pero eso no Gravísimo. puede tener eficacia en la práctica. Vámonos ahora un poquito a la práctica. Cualquier tipo de empresa, la que tú quieras escoger, porque ¿cómo se inicia una empresa que quiera montar un sistema de gestión de compliance? ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos que debe hacer? Muy buena esa pregunta, muy buena esa pregunta. Y yo diría que lo primero es el compromiso de los órganos de dirección de esa empresa o de esa organización. Es lo primero, que haya una conciencia de parte de los directivos, porque obviamente si los directivos no están en sintonía con esto, Claro. no se puede hacer nada, es entender la importancia que tiene un sistema de gestión de compliance para su empresa y luego de eso, entonces sí, como tú lo señalabas, buscar una asesoría profesional en la materia de compliance, que además, y también es importante tener esto en cuenta, no debe ser únicamente de un abogado penalista, por ejemplo, como a Ajá. veces se cree, Sí, sino que debe ser un equipo multidisciplinario porque en el tema de compliance intervienen muchísimos factores que no son únicamente jurídicos o jurídico-penales, sino que, como decía yo antes, hay temas laborales, hay temas tributarios, pero también hay temas contables. Entonces, claro. por ejemplo, los administradores, los contadores son importantes. También hay temas de recursos humanos, por ejemplo, todo lo que es la contratación en la empresa. Entonces, también recursos humanos debe estar involucrado. El control de calidad, también. Entonces, los que Claro. están en el área de calidad deben involucrarse. Informática, que hoy en día es tan importante por el tema de la tecnología y de la privacidad de los datos. Claro. Entonces, también deben estar involucrados allí. De manera que, insisto, tiene que ser una visión holística, una visión integral del compliance y por lo tanto no puede, por ejemplo, un abogado de manera aislada pretender levantar un sistema de gestión de compliance para una organización, sino que debe haber un involucramiento de diferentes profesionales y, por supuesto, de las diferentes áreas de la empresa que están involucradas. Ok, entonces lo importante, empecemos entonces que este programa sirva para crear cultura empresarial en los dueños de las empresas, porque creo que es lo más importante. Por eso también hay mucho fracaso a nivel de comercio. Ahora bien, explicaste entonces pues que es un multifactorial, que es multidisciplinario. Ya nos decidimos entonces, vamos a crear un sistema de compliance en la empresa de Lirioterapia. Yo llamo a mi amigo Alejandro y Alejandro convoca una reunión con todos los entes interesados. ¿Cuáles son las normativas legales venezolanas que rigen, si es que rigen el compliance en Venezuela? Fíjate, en cuanto a eso, lo primero que habría que tener en cuenta es que el tema de compliance, y esto es algo muy interesante de esta temática, es hoy en día algo que se ha estandarizado a nivel global, Ok, porque contamos con normativas de lo que llamamos soft law, de derecho indicativo, no es obligatorio porque no son tratados internacionales, claro. pero sí son una especie de orientación, es lo que se llaman los estándares Ok, internacionales. Y la Organización Internacional de Estandarización, la International Standardization Organization, las siglas ISO, ha emitido una serie de normas en lo que respecta a compliance, que son las normas ISO. Hoy en día, desde el año 2021, tenemos la norma ISO 37301 del año 2021, que es la que rige en la materia de compliance. Entonces, esa norma ISO 37301 es un estándar que hay que tener en cuenta en cualquier país, incluyendo, por supuesto, Venezuela, ok. y que se aplica a nuestro caso, porque al ser un estándar, no está anclada esa normativa a específicas leyes de un país, sino que cualquier organización o empresa
puede aplicar esos estándares. Entonces, eso sería lo primero, como para tener el modelo de un sistema de gestión de compliance y cómo implementarlo, cómo crearlo. Disculpa que te interrumpa. ¿Qué recoge esa norma ISO 37301? Fíjate, allí lo que establece esa norma es cuál debe ser la estructura y el contenido de un sistema de gestión de compliance. Entonces, Okay. en la norma te habla de cuáles son las medidas mínimas que se deben tomar en la empresa. Por ejemplo, contratar un oficial de cumplimiento o compliance officer. Es uno de los aspectos claves, ¿no? O gestionar un canal de denuncias dentro de la empresa o la organización. Entonces, esa norma establece todos esos aspectos que son un mínimo. Okay. Son cosas que deben estar porque sí en un sistema de gestión de compliance. Pero Ahora, luego de eso, como te venía comentando, entonces tenemos que pasar a el ordenamiento jurídico venezolano, aterrizar eso en el ordenamiento jurídico venezolano. Y allí otra vez va a depender de la organización o de la empresa en la que se quiera trabajar. Porque, por supuesto, si hablamos de, otra vez volviendo al ejemplo del restaurante, bueno, yo me voy a tener que fijar más que todo, por ejemplo, en las normas que tienen que ver con el expendio de alimentos. Si el sitio vende licor, entonces el expendio de alcohol, las licencias respectivas, el manejo de los alimentos, la salubridad en el local, las cadenas de suministro de esos alimentos, de dónde vienen, cómo están manejados, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Entonces, habrá normas muy específicas según el tipo de empresa o de organización, y habrá otras normas que sí son, como digo yo, más comunes a cualquier empresa u organización. Por ejemplo, las normas laborales, las normas tributarias, porque cualquier empresa u organización va a tener trabajadores, entonces va a tener que cumplir las normas de horarios de trabajo, pago de horas extras, pago de sueldo mínimo, etcétera, y normas tributarias, obligaciones tributarias, porque todas las empresas también deben pagar impuestos, entonces también van a estar sujetas a esas obligaciones impositivas. Entonces, eso va a tener que estar allí, ¿no? Todas las medidas que va a tomar la empresa para no incumplir la normativa tributaria o la normativa laboral. Claro. Lo que pasa es que muchas personas tienen dudas, porque pensaban que compliance es una ley, pues, que te dice qué es lo que vas a hacer. No vale, es que es un camino que recorrer. ¿Cómo recorrer para que una empresa tenga éxito y tenga menos riesgo? Que es lo que estoy entendiendo de tu explicación clara que estás haciendo acerca de lo que es el cumplimiento normativo. Pero de verdad que sería muy importante que todas las empresas pues lo pusieran en práctica, porque sería muchísimo menos el riesgo. Entonces, tenemos que hacer ya casi el primer corte, solución final, Alejandro, pero entonces en el próximo espacio vamos a conversar acerca de los tipos de compliance. No te apartes, perfecto, amigo de Promar Televisión, que en el próximo espacio seguimos la conversación con el invitado de la noche, con el abogado Alejandro Rodríguez, acerca de compliance o cumplimiento normativo en Venezuela. Que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que conversamos vía online de Caracas con el abogado Alejandro Rodríguez acerca de compliance o cumplimiento normativo. Estoy bien agradada de esta conversación porque no es mi competencia, pero de verdad que es un tema bien interesante, sobre todo para el mundo empresarial. Alejandro, vámonos ahora entonces a hablar un poquito acerca de los tipos de compliance, porque la gente cree, o el común denominador cree, que solamente se aplica al área penal, pero según tu experiencia profesional, pues, se puede aplicar a todas las áreas. ¿Cuáles son los tipos entonces de compliance que existen? Muy importante ese tema, porque efectivamente existe la creencia, yo lo he visto mucho acá en Venezuela, de que compliance es igual a compliance penal o criminal compliance. De hecho, bueno, mi libro, que publiqué en 2019, se titula Criminal Compliance, porque yo soy penalista. Entonces, claro, está enfocado hacia lo penal. Pero eso no quiere decir que el compliance sea necesariamente penal, porque en efecto hay diferentes tipos de compliance según a qué riesgos nos estamos enfrentando y que son los riesgos que vamos a querer gestionar o administrar. Entonces, en ese sentido se habla de compliance tributario,
o tax compliance, se habla de compliance laboral o labor compliance, se habla, por ejemplo, de IT compliance, que tiene que ver con todos los riesgos inherentes al uso de tecnologías, incluyendo la privacidad de la información, todo el tema de blockchain, también ahí podemos incorporar incluso las tecnologías financieras o fintech. Entonces, hay diferentes tipos de compliance, no está limitado el ámbito del compliance a lo penal. Claro, ¿qué pasa? Y esto también hay que decirlo, que en la mayoría de países de nuestro ámbito, Iberoamérica, que han trabajado el tema de compliance, ha estado de la mano del aspecto jurídico penal. Por Claro. ejemplo, en España. En España, en el año 2010, se introduce en el Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y en 2015, en otra reforma del Código Penal, se incorpora todo lo relativo a los sistemas de gestión de compliance como una posible causa de exención de responsabilidad o al menos de atenuación de responsabilidad de las personas jurídicas cuando tengan un sistema de gestión de compliance. Entonces allí está muy de la mano. Claro. Entonces en España sí hay un involucramiento directo entre derecho penal y compliance, pero no tiene que ser así. Por ejemplo, en Alemania existe también todo un desarrollo del compliance y no existe en la legislación alemana la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En Claro. Italia tampoco existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En Venezuela tampoco tenemos en el Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay algunas normas dispersas en la Claro. legislación especial que hablan de una supuesta responsabilidad penal, entre comillas, de la persona jurídica, pero no es como tal una responsabilidad penal de la persona jurídica como vemos en España, por ejemplo. Entonces, eso ha hecho que algunas personas crean que compliance tiene que ver necesariamente con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Incluso una empresa puede perfectamente implementar un sistema de gestión de compliance aunque no exista la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Claro, por supuesto. Es el Es deber ser. decir, claro, no tienen una cosa que ver con la otra. Incluso yo lo digo en el libro y en otras publicaciones también que tengo, no estoy de acuerdo con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Me ¿Por parece qué? que ¿Por qué, es, Alejandro? fíjate, me parece que es algo innecesario y que resulta peor el remedio que la enfermedad y en España ya lo están poniendo en evidencia y ya hay algunos autores señalando que tal vez no era el camino. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se dice, bueno, ¿cuál es la principal pena que le vamos a imponer a una persona jurídica? Porque obviamente la cárcel no. Claro. Entonces, ¿cuál es la principal pena? La disolución de la persona jurídica. Ok, disolvimos la persona jurídica. Ujú. Al día siguiente, ese empresario que cometía delitos con la empresa Inversiones 444 crea Abre otra otra, empresa, por supuesto. Inversiones 555 y sigue cometiendo delitos. Así es. Entonces, Claro. no tiene realmente una efectividad, además de que estaríamos utilizando el derecho penal, que debe ser la última opción, como se suele decir en latín, la última ratio, la medida más extrema, para algo que se puede solventar perfectamente, por ejemplo, con el derecho administrativo sancionador, Claro. que cuenta con sanciones muy eficaces que se pueden imponer de manera muy ágil, muy flexible y que no amerita el gasto que representa el uso del derecho penal y de la maquinaria que es el sistema de justicia penal. Es Entonces, correcto. evidentemente, no. Y eso en paralelo con la responsabilidad penal de las personas que en la empresa Claro. estén detrás de la comisión de los delitos, porque los delitos no los comete la empresa como un ente abstracto, como un ente jurídico. Los cometen quienes Ujú. están allí, bien Así sean los es. directivos, bien sean miembros de la empresa, bien sean trabajadores de la empresa, pero hay alguien. De hecho, ese es un problema que se discute mucho, que no voy a entrar en materia porque es un tema ya más dogmático, si se quiere, pero que se está discutiendo mucho en España, que es, bueno, a fin de cuentas,
para tú establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica, tiene que haber un delito. Claro. Y ese delito lo tiene que haber cometido una persona persona natural. Correcto, así es. Así es. Sí, estoy de acuerdo contigo, es una explicación y siempre creo que ese ha sido el sentido en Venezuela porque no tiene responsabilidad penal las personas. Ahora bien, sabemos porque tú eres autor de un libro, creo que es el primer libro que de Venezuela relacionado al tema de compliance penal, ¿verdad? Muestra más para que se vea mejor. ¿No? Ahí, Criminal Compliance, Alejandro Rodríguez Morales, cumplimiento normativo penal y derecho penal económico. ¿Qué encierra, Alejandro, que sabemos que tienes muchísima experiencia en el área, el derecho penal económico? Sí, eso es clave también porque efectivamente el derecho penal económico, que sí es un área que se ha venido desarrollando desde hace más tiempo que el compliance, y ahora el compliance pues ha venido a integrarse de manera muy importante dentro del derecho penal económico como un aspecto esencial, tiene que ver con la actividad empresarial y con la actividad económica y los delitos que se pueden cometer en el curso o en el ejercicio de esa actividad económica. Entonces ahí hablamos de delitos que son netamente vinculados con lo que denominamos el orden económico. Entonces hablamos, por ejemplo, de delitos como los delitos tributarios, como los delitos contra los consumidores y usuarios, delitos laborales, los delitos contra la seguridad laboral, por ejemplo, y delitos inherentes a la propia sociedad mercantil, que es lo que se denominan por ese motivo delitos societarios. Entonces, esos son los delitos económicos de los que se ocupa el derecho penal económico y que son propios de una empresa, del funcionamiento de una empresa, que pueden ocurrir en el marco de la actividad empresarial. Entonces, por eso se analizan a la luz del derecho penal económico. Sin embargo, y esto es muy interesante también, el compliance de alguna manera ha venido a revolucionar esto porque ha venido a evidenciar que una empresa no se debe preocupar solamente por esos delitos económicos, claro, estrictamente hablando, sino que hay otros delitos que no tienen nada que ver con el tema económico, con el tema mercantil o de la actividad empresarial per se, que son muy importantes en la empresa y que la empresa debe ocuparse de prevenir, porque las consecuencias que puede traer para la empresa son tan nefastas que pueden suponer incluso que la empresa termine su ejercicio económico. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿como cuáles? Quería preguntarte. Sí, por ejemplo, para mí el caso más paradigmático en ese sentido, el acoso sexual. Es verdad. Evidentemente, si una empresa no previene el acoso sexual en sus oficinas, bueno, y permite esto, eso le va a traer unas consecuencias fatales a la empresa, porque recordemos que hoy en día vivimos en un mundo de redes sociales y de información rápida, instantánea. Entonces, si una empresa permite el acoso sexual en su entorno, eso se va a saber y eso va a traer lo que se denomina un perjuicio reputacional para la empresa. Y la reputación hoy en día es clave. Es verdad. Porque un negocio que pierda su reputación puede sencillamente ir a la quiebra. Hay restaurantes que, porque una persona en Twitter pone un video donde había unas condiciones paupérrimas en la cocina del restaurante, la gente deja de ir. Es verdad. Y pierde la clientela. Y a saber también la discriminación sexual. Acaba con la reputación de una empresa. Nunca lo había pensado, pero es así como está diciéndolo. Sí, entonces no son solo delitos económicos, sino también otro tipo de delitos que, oye, son importantes en el tema reputacional. Para mí uno de los aspectos fundamentales en compliance es la preservación del capital reputacional. Porque eso hoy en día vale muchísimo. Incluso hay un caso, me permito, quizá agarrándome un poco más del tiempo. Todo el tiempo es tuyo. Gracias. Todo el tiempo es tuyo. Pero este caso a mí me parece emblemático, yo lo comento en mi libro. Fue un caso de una marca de lentes de sol, de lentes de sol, que el community manager que le llevaba las redes sociales a la empresa, se le ocurrió la genial idea, de cuando estaban las elecciones en Estados Unidos, las que ganó Donald Trump,
Ok. Un día antes de las elecciones, poner un tweet diciendo, mexicanos, pueden usar nuestros lentes de sol cuando empiecen a construir Qué el muro entre horrible. México y Estados Unidos. Pero qué horrible. Terrible, o sea, ¿Pero qué uno de es esos eso? errores fatales, por supuesto. ¿Qué ocasionó eso? Qué Una pérdida horrible. reputacional. Los mexicanos hicieron un boicot contra la empresa e incluso, y este para mí es el tema más fuerte, esa empresa la patrocinaba el piloto de Fórmula 1, Checo Pérez, Sergio Checo Pérez. Y Ujú. después del incidente, por supuesto, el Checo Pérez renunció al patrocinio, Qué terminó su horror. contrato. Entonces, perder a una estrella de la Fórmula 1 por un tuit. Es muy importante entonces te voy a tener un sistema de riesgos. O sea, de verdad que es importantísimo tener una persona que te asesore. Y sabes que esos community manager hay que tener mucho cuidado, porque es que tú le dejas tu empresa, o le dejas tu negocio, o le dejas tu emprendimiento, o le dejas lo que tengas que dejarle a una persona que tú crees que lleva bien las redes. Porque también depende del tipo de negocio que tú hagas. Bueno, ese comentario me parece tan horrible y tan discriminatorio que no sirve para ningún área de nada, pero él pensó a lo mejor que eso era una gracia, pero eso Ujú. trajo consecuencias nefastas, de verdad que es Sí, nefastas, también el capital humano, pero es muy importante lo que estás diciendo. Entendemos ahora entonces que el derecho penal económico pues, es más amplio que compliance porque une diferentes competencias. El criminal compliance o compliance criminal, como tú lo dices, ¿cuál sería entonces la importancia del compliance criminal? sí, muy buena la pregunta, porque a mí me gusta, yo suelo decir esto, como digo una cosa, digo la Digo otra. otra. Sí. ¿Por qué? Porque aunque es cierto, y hay que decirlo, que el compliance no es solamente penal, o no tiene que ver solo con la materia penal es muy importante cuando hablamos de compliance. ¿Por qué? Porque obviamente los riesgos en materia penal son mucho más graves que Claro, un riesgo laboral o que un riesgo tributario o que un riesgo administrativo. No es lo mismo que, oye, yo me equivoqué en mi libro, el arqueo de caja, no lo hice bien. Bueno, ok, una multa, el CENIAT me impone una multa, pero eso no es tan grave como decir, no, es que el gerente de la empresa pagó un soborno. claro. O no, es que esta empresa Cometió cometió fraude, fraude o la estaban claro. usando para legitimación de capitales. Es correcto. Oye, la Sí. gravedad que tiene eso obviamente no se puede dejar Las de lado. consecuencias legales son nefastas, es correcto. Exactamente. Entonces sí, la materia penal no es todo el compliance, pero es fundamental en compliance por la Así gravedad que tiene. es Entonces correcto. yo también por eso digo que en el ámbito de compliance siempre tiene que haber un penalista. Sí, Somos inevitables así en es, ese en sentido. todas las áreas de la vida. Aunque De hecho, mucha gente no nos quiere, ¿viste? Porque hablan mal de nosotros, pero siempre somos necesarios. es así, es así. Y uno Así, siempre le dice a los amigos, ojalá nunca necesites de mi sí, ayuda, es verdad. pero si Pero la bueno, necesitas, bueno, ahí estoy. es verdad. Es mejor tener que no tenerlo, ¿verdad? Como decía Exactamente. el seguro. Así es. Mire, Sí. tenemos que hacer el próximo corte de solución final. Amigos, les recuerdo que conversamos vía online desde Caracas con el abogado Alejandro Rodríguez acerca de compliance o cumplimiento normativo. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que conversamos con el abogado Alejandro Rodríguez acerca del compliance o cumplimiento normativo en Venezuela. Hemos llegado, Alejandro, a los minutos finales del programa, muy complacida por esta entrevista. Pero quiero, pues, que antes que nos vayamos, pues, danos tus recomendaciones finales o qué piensa Alejandro Rodríguez que es la finalidad o el objetivo de que cada empresa en Venezuela tenga un sistema de riesgo compliance. Muy bien, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. De verdad, ha sido una conversación muy agradable para mí. Y pues en cuanto a lo que me preguntas, es importante señalar que de alguna manera el empresario debe ver el compliance como una especie de seguro.
Incluso tú comentabas aquello de mejor tenerlo y no necesitarlo que Que necesitarlo y no no tenerlo. tenerlo, es verdad. Y en realidad el compliance es una especie de seguro, sobre todo a efectos de la sostenibilidad del negocio, porque efectivamente, en la medida en que tú como empresario tomas las medidas para prevenir los riesgos asociados a tu propia actividad empresarial, pues en esa misma medida vas a garantizar o vas a asegurar que tu negocio sea sostenible, que perdure en el tiempo. Porque si por el contrario no tomas esas medidas de compliance, eres descuidado en tus negocios o peor aún, crees que por hacer negocios Sí, ilícitos vas a obtener una ganancia rápida y buena, estás dejando de percibir que eso lo que va a traer en un corto plazo es que tu negocio se acabe por las sanciones o peor aún, en el peor de los casos, porque tú como empresario termines en la cárcel. claro. Entonces, el compliance es todo lo contrario, es asegurar la sostenibilidad, que esas cosas no ocurran para que la reputación de la empresa no se vea perjudicada, para que no se le apliquen sanciones a la empresa o al empresario y de esa manera pueda continuar ejerciendo su comercio. Entonces, el compliance es fundamental en ese sentido y no se puede ver como a veces, lamentablemente, se ve en algunos empresarios como un obstáculo para obtener ganancia. O no, es que esto es algo que yo voy a gastar, esto es un Sí, costo innecesario. No es un costo, es una inversión, porque efectivamente el compliance no es una barrera entre el empresario y el dinero, sino es una barrera entre el empresario y la cárcel. Entonces es muy distinta la visión real del compliance de esa visión que a veces hay quienes creen que es una especie de obstáculo, es un gasto que no tiene sentido. No, es una inversión y es una manera de asegurar la sostenibilidad de la empresa. lo que pasa es que yo siento, Alejandro, que en Venezuela, me imagino nada más en Venezuela, recorrido, me imagino que en todas partes del mundo, las personas cuando inician una empresa siempre buscan abaratar costos. Eso. Entonces, el abaratar costos se confunde con lo malo, con lo peor, con lo paupérrimo, con lo que no sirve. Que si tengo cuatro opciones, vamos a tomar la más barata. Entonces, yo digo que es importante, que por eso es que se dice que hay que cambiar la cultura empresarial. Exacto. Entonces, tu recomendación 100% es pues que todas las personas tengan un sistema de gestión de compliance. Esas son Sí. la recomendación 100% pues del abogado Alejandro Rodríguez, que es especialista en el área. Alejandro, ahora hablemos un poco de tu libro. Sabemos pues que en Venezuela tu libro Criminal Compliance se llama así. Sí. Ujú. Es inédito. Vuelve por favor a poner en la pantalla para que nuestros televidentes lo vean. Este es el libro cuyo autor es Alejandro Rodríguez Morales, nuestro invitado de la noche de hoy, y entiendo que es inédito en la materia. Entendemos también que tú eres el único autor que has escrito en relación a eso. Explícanos un poco cómo salió la idea de Alejandro Rodríguez Morales de escribir este libro. Bueno, mira, te agradezco esa pregunta y tiene que ver con el hecho de que yo desde hace 20 años soy profesor en la Universidad Católica Andrés Bello y en otras universidades, como tú comentabas al comienzo de esta entrevista. Ujú. Y una de las materias que yo he venido impartiendo en las universidades es Derecho Penal Económico. Mm, Entonces, claro, en mis estudios de Derecho Penal Económico y en la preparación de mis clases, pues llegó un punto en que yo descubrí también el compliance, ¿m? claro. Hace ya un tiempo. Y bueno, cuando vi la importancia del tema y que estaba cobrando un auge importante en países como España o México, Chile, Colombia, pues dije, no hay nada en Venezuela. No, Nada. no se ha escrito un libro sobre compliance y ya yo había incorporado en mis clases el tema, pero claro, tenía que decirle a mis estudiantes, mira, no hay nada aquí. Profesor, pero qué libro puedo No comprar? hay. No hay, tendrías que No comprar hay. libros afuera, Claro. traerlos de afuera y obviamente sabemos que el tema de traer un libro es El muy costoso costo. para cualquier estudiante. Claro. Entonces yo dije, voy a escribir. A mí siempre me ha gustado escribir, por eso he publicado 17 libros, entonces Sí. dije, voy a escribir sobre el tema y bueno.
detrás de eso hay, por supuesto, mucho estudio, mucha Claro. investigación, mucha inversión, porque yo compro muchísimos libros, como pueden ver Sí, detrás de mí. Me encanta tener una biblioteca al día y buena. Creo que es una inversión claro. excelente. Y bueno, gracias a todo eso, escribí el libro y tuve el apoyo de Ediciones Paredes, que es una de las principales editoriales jurídicas aquí en Venezuela, para publicar ese libro en el año 2019, que ya tiene una segunda edición, es Ok. esta que mostré, es la segunda edición que se publicó en 2021. Pero qué bien. Entonces, sí, fue el primer libro sobre la materia que se publicó. Ya han aparecido dos libros más sobre el tema, eh, pero este fue el primero, Claro, ¿no? eso es lo más Y importante. ojalá que, Eso es lo bueno, más importante. claro, Que claro, abriste el camino, porque alguien tiene que abrir el camino. Y qué mejor que tú que eres una persona joven, que te decía en el corte, pues que nosotros nos sentimos muy orgullosos de Solución Final, porque yo no quiero ser echona, pero todos mis invitados son de alto calibre. O sea, yo me siento muy orgullosa, o nos sentimos muy orgullosa, mi equipo y yo, que hoy tengamos entrevistando, pues, a un abogado venezolano, joven, porque apenas tiene 42 años, le pregunté la edad porque es una persona joven, pues que es el autor del primer libro que habló en Venezuela acerca del tema de compliance o cumplimiento normativo. Eso es un orgullo. Y tenemos que sí, sí, felicitar sí. a profesionales, pues como tú, es que necesitamos en Venezuela porque no todo está perdido. Yo creo, yo soy una fiel creyente del estudio, de la preparación y de la meritocracia, porque eso siempre tiene sus frutos. Y de verdad, mira, para mí es una satisfacción inmensa Claro. eso. Y también, fíjate que en 2021 publicaron en España este libro, que es el Tratado Anglo-Iberoamericano sobre Compliance Penal. Ujú. Y yo tengo el enorme honor de ser el que escribió el capítulo sobre Venezuela en este libro. Qué maravilla. Entonces, bravo por ti, Alejandro. Bravo por ti, te felicito. Y estas Gracias. felicitaciones las digo de corazón, porque las personas que me conocen saben que yo soy amiga del estudio y la preparación. Porque como dije anteriormente, no hay otro camino para lograr la excelencia si no es a través del estudio. Y bueno, tenemos un profesional joven como tú, que bueno, que gracias a Dios que estás impartiendo también tu conocimiento a las nuevas generaciones, porque entendemos que eres profesor de muchas universidades. Muchísimas gracias de verdad. ¿Cuáles son tus redes, Alejandro, para que te puedan contactar? Gracias, Lirio. Principalmente uso Twitter. Yo creo que es mi red social favorita Ok, porque me parece que es muy dinámica, ¿no? sí, Y allí siempre estoy viendo la actualidad y sobre todo comento muchos temas de compliance, de derecho penal internacional, también casos polémicos, porque si hay algo que tenemos en este mundo de redes sociales en el que vivimos es sí, que hay muchas polémicas todo el así tiempo es, así y es, muchas están relacionadas con temas penales, ¿no? Por sí, ejemplo, una de las más recientes es el caso de Dani Alves, ¿no? ajá, Que ahora está preso, ¿no? El jugador de fútbol. ujú. Entonces, bueno, allí en Twitter siempre comento esos casos y mi cuenta es @AJ Rodríguez M1. AJ Rodríguez M1. Quienes me siguen ya o quienes me empiecen a seguir van a descubrir algo por lo que yo creo que me caracterizo en Twitter, es que siempre procuro ser lo más objetivo y moderado Claro, posible, como debe porque ser. en las redes sociales lo que Ujú. prevalece es el extremismo, Amarillismo. el Bueno, amarillismo y la gente radical. Y yo bueno, digo, hey, no, vamos claro, a ver las cosas. pero acuérdate, Alejandro, que eso es parte del show. Nosotros, Claro, claro. o sea, claro, tú porque eres un profesional, un abogado objetivo, pero si a ti no te importa eso, que te importa el show y los seguidores, y eso es parte de las redes Sí, sociales. sí, Eso es es parte de las verdad. redes sociales, vamos a estar Así es. claros. Así es. Lo que Sí, pasa sí, es que sí, nosotros total. no somos artistas, somos profesionales, somos abogados y somos serios. Pero uno usa las redes sociales para ayudar o para destruir, siempre lo he dicho. Gracias, Alejandro, por aceptar nuestra invitación. Estoy feliz, estoy muy contenta porque aprendimos un tema nuevo. Y gracias porque pusiste al servicio de todos mis televidentes tu conocimiento. A ustedes, amigos, yo creo que no hay más nada que decir. Alejandro explicó claramente lo que es el compliance. Simplemente manos a la obra. Buscar información, empresarios, ponerse a tono con las normas novísimas
que rigen el mundo moderno. Como digo siempre en mis programas, nunca es tarde para hacer el bien y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.